A ver, tenemos poco tiempo, pero quiero compartir las, por favor, quiero compartir las opiniones de nuestros amigos televidentes. La gente, dice Regina Costa, la gente a quien le falta fe en Dios necesita ver para creer, y por eso se aferra a imágenes y sanadores milagrosos, quienes se aprovechan de tal necesidad ignorante. Con oración personal, Dios ayuda. Eso dice una de nuestras. ¿Usted está de acuerdo con este comentario? Claro que sí. Garis Caraballo, yo considero que si Joshua es profeta, debió adivinar el que aquí lo iban a desenmascarar y no hubiese hecho su show mediático. Jonathan Pérez, unos falsos profetas que hacen negocio con la falta de educación e ignorancia de los pueblos. Máximo Rav 1, excelente el tema a tratar, me interesa que se trate ese tema desde el punto de vista sociológico y psicológico, lo estamos haciendo, psicológico no porque no hay psicólogo. Garis Caraballo, nosotros como pueblo debemos exigirle respeto a nuestras autoridades, ellos deben explicarnos bajo qué criterio la Cámara de Diputados reconoce a este señor, pero el gobierno también debe explicar el recibimiento que le dieron. Hay otras personas, sin embargo, que dicen las cosas espirituales el hombre natural no las puede entender porque hay que discernirlas espiritualmente, eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios, eso dice Marcos Ruiz, y muchos otros dicen los milagros sí existen, y nadie está discutiendo que los milagros puedan o no existir. De hecho, aquí hay gente en esta mesa que creemos que los milagros existen. Lo que estábamos hablando es la forma en que se mercadearon esos milagros este fin de semana y hace 10 años. Ahora, terminamos con el tema de los milagros y queda un tema muy importante. Muchas de estas iglesias... Mira, por ejemplo, un tema clásico de los milagros. El hecho de que este país haya tanta desigualdad y todavía no se haya rebelado este pueblo contra sus verdugos, es un milagro. Es un milagro. Estoy de acuerdo. Otra cosa, otro tema importante, la prosperidad. Hay algunas iglesias que insisten en decir o en atraer a la gente con el tema de la prosperidad, de que si usted es una persona de fe, a usted Dios lo quiere próspero, usted no tiene por qué ser pobre, usted no tiene por qué enfermarse, la enfermedad es producto del pecado, y si usted no se cura con la intercesión, entonces porque usted no tiene suficiente fe. Vamos a aclarar esto, ¿es así? Bien, hace un momento les trataba de explicar la diferencia de cuando tú ofrendas en una iglesia por y cuando tú ofrendas para. Cuando tú ofrendas por lo que Dios ha hecho por ti, por quien Dios es, porque tú amas a Dios, entonces es una ofrenda que en verdad es agradable a Dios, es una ofrenda de gracia. Los cristianos ofrendamos porque Cristo ha dejado su trono de gloria, que para nosotros es Dios, se ha encarnado y nos ha venido. Usted tapa la cara, alemán, que eso es así. Lo siento. Gracias, Señor. Gracias que no haga apóstol. Gracias al Señor, tú eres alemán. Te lo voy a perdonar porque es del país de Martín Lutero. Hoy te lo perdono. Entonces, los cristianos creemos que Dios se hizo carne y nos vino a buscar. Al venirnos a buscar, murió por nosotros en la cruz. Y en un acto de gratitud, nosotros ofrendamos a Dios. Ahora es distinto cuando tú ofrendas para que Dios te dé. Pero hacer ricos, o sea, quítese esos anillos que usted va a tener más, suelte, ponga todo aquí en la bandeja. Eso es manipulación total. Yo tengo que ser más explícita. Lo que la Biblia enseña es esto, cada cual dé como propuso en su corazón. Las personas hacen proposiciones internas en su corazón y conforme a eso dan. Pero para usted es posible que un pastor se haga rico con la fe. Bueno, yo te voy a aplicarlo con la canción de Ricardo Arjona. Jehová, Dios aborrece al pastor que se hace rico con la fe. Y eso no tiene que estar en la Biblia. Dios aborrece tal cosa. Ni cura, ni pastor, ni predicador deberían hacerse ricos con eso. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles cuando los mandó por el mundo? Cómase lo que le ponen delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. En otras palabras, y trabaje por esa comida. Claro que sí. Y el apóstol Pablo dice que los que quieren enriquecerse... Dice él dijo que no fue, pelea con él. No, con usted. No. En 1 Corintios 9, él dice, no soy apóstol. Él lo dice. Y el signo de interrogación. Mira, lo que yo quiero plantear aquí es que el tema de la prosperidad se liga a otro tema, que tiene que ver con el tema de la llamada de la retribución. Es decir, si tú siembras cosechas. Ahora bien, el punto es que definitivamente, al margen de la exageración y la forma que lo manipula, el llamado neopentecostalismo, incluye las iglesias con la de Miguel Bogar y otras aquí y otras,
que no encajan en el llamado Que se dice cristianismo. apóstol, ¿no? Exacto, sí, porque es otra cosa. En el Hay profetas y neopentecostalismo, apóstoles, ese de no, espérate, autodenomina apóstol. es que en el neopentecostalismo ya el pastor no es pastor, es apóstol y lleva camino a casi a un patriarca. Pero los apóstoles Ahora bien, son 12, ¿no? Bueno, 13. cierto, no, bueno, 12, pero Y 13, en porque términos históricos está ligado de alguna manera u otra. Hay un libro que decía hace un rato que se titula, y está fuera del neopentecostalismo, que dice ¿cómo dejar de ser pobres? Y la explicación sociológica interesante tiene que ver con si tú diezmas y ofrendas. De hecho, hay iglesias que entienden si yo doy dinero, que si yo tú voy das a dinero, recibir Dios te... más. Sí, porque Dios no se queda con lo de nadie. Ahora, Entonces, ahí viene el punto aquí. Sí. Pero Como no Dios se queda con lo de... no sociológico. No, me refiero, lo hacen desde la perspectiva de que para ciertos grupos, si no están bien, es porque algo está fallando, porque Dios no se queda con lo de nadie. Y la otra, el punto de vista, entonces aquí viene de que si tú estás mal, si yo soy hijo del rey, yo debo vestir por lo menos como un príncipe. Yo debo ser un príncipe. Dice, hay unos afiches que dicen, bueno, mira, yo no soy, Y todos los apóstoles, ¿por qué yo no pasaron soy tanto el trabajo? dueño del mundo, pero soy hijo del que lo hizo. Entonces, ahí se en esa liga. misma tesitura, la gran pregunta es, el padre de la supuesta revolución educativa, ¿cómo está entonces auspiciando ese tipo de eventos en el país? Es decir, no podemos dejar este panel sin hablar de esa participación del Estado que fue hasta buscarlo de manera privilegiada Bueno, sí. al aeropuerto, Volvemos- escoltado por Vamos a ver, militares con volvemos de insignias nuevo de la al- República. volvemos de nuevo al Y recibieron tema. en la Casa de Gobierno de la Nación Dominicana. Volvemos de nuevo al tema, José presidente Miguel. de la Hay un punto República. aquí, pero hay un punto aquí interesante. ¿Qué? Que hablábamos No esta sabía. tarde. No, ahí no llega nadie que no sepa. Pero hay un Pero tiempo, claro, hay ¿tú una... crees que cualquiera llega a ver al mira, presidente? hay una Eso no es perspectiva que hablaba con Tiene que Maricela ser esta porque- tarde. Primero, Rapidito, sí, nos hay quedan rápidamente. 2 segundos y quiero En que hable primer lugar, esto estaba preparado porque no fue sorpresa. Tina no está su reconocimiento. No fue una nada. visita No, sorpresa. exacto. No. Segundo, hay que ver quién está trabajando para quién aquí. Por ejemplo, tú dirías, bueno, la clase política fue capaz de ponerse servilmente al servicio de una causa que no tiene que ver con ella exactamente, y aquí vemos el negocito. O le saca el provecho Exactamente, Sí. digamos, la clase evangélica, por lo menos un sector, dice, Ustedes llevan yo 100.000 te puedo personas ahí. llenar el estadio Ustedes y pueden luego votar por podemos mí. negociar. Y luego, si tú me lo llenas, ¿qué te doy yo? Ahora, y ahí señores, vino O el sea, maridaje. esto todo en el fondo, entonces yo puedo manipular a las conciencias de las personas, yo puedo Pero hacer con claro esta que gente sí. lo que a mí me Y dé la gana. reiteramos, no es la necesariamente- iglesia en el que nombre tiene el de Dios. monopolio. No, Exactamente. En el nombre de en el nombre Dios. Y del Tomás, 2020. Tomás, Pero, oye, mira, Miren cómo, miren Sobre cómo el todo. Señores. tema Stevie Joshua hace 4 días, señores. Ok, por Dios. sí, y distraer la atención, no es solamente ¿Y qué distraer la sigue atención. después? ¿Y qué sigue Aquí ahora? no es un asunto de Y el distraer. impacto de Decía, el Ministerio Olímpico. Tomás. Tomás. Ok, hacemos la pausa. Tenemos que hacer una pausa. Hacemos una no, pausa. Tomás. Regresamos con las Me conclusiones toca a mí, que cortitas. ustedes han hablado. Claro, mucho. Ok. claro. Oye, el que habla último ríe mejor, como dicen, ríe último. Ya volvemos. Ustedes conocen que son los ultracatólicos. Bueno, señores, esta mesa ha sido más interesante en las pausas. Gracias por todos los Ay, comentarios. Tomás. Sí. El alemán. Pregúntame. Tu conclusión sobre este fenómeno. Conclusión, para cerrar, tenemos 2 minutos. Wow, conclusión. 30 segundos, 30 Tomás. segundos. Sí, carisma, movimiento de masa. Yo le tengo terror en el mismo estadio donde había antes el Festival Presidente. Ahí se celebran las reuniones de fútbol. Esos son eventos de masa. Eventos de masa tienen su propia dinámica que personalmente yo la rehuyo, pero sí entiendo que la gente quiere perder, por decirlo así, la individualidad y la parte crítica y simplemente darse un baño en la masa y sentirse más fuerte y más unido a todo el mundo. En este contexto hay que ver este punto. Punto 2. Como ya hemos dicho, eso es el segmento A, B, C. Joshua es segmento C y fue planificado probablemente por la presidencia para dar allí un movimiento de 114,000 personas, que son más que la marcha No fue por la verde. presidencia, Sí, fue sí, por sí. los Sí, pero los el asesor del cristianos. presidente apoyador, ¿eh? Fue Sí, la- el para asesor, llevarlo el aquí. Pero hay también movimiento A y B, eso fue la llegada del señor César Eso es. Vidal No en mi volvamos momento. otra vez que César, que ya no está aquí. Número 3, última cosa. El movimiento de la riqueza, religión y dinero Prosperidad. es una cosa típica del pentecostalismo americano.
Eso no hay así en el Islam, no lo hay entre budistas, no lo hay entre hinduistas, ni siquiera en los católicos, donde todo el dinero también. No, y Jesucristo le dijo al rico, vende todo, yo soy buenísimo, ¿qué puedo yo hacer para seguirte? Bueno, si ya tú lo has hecho todo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él dijo, guap, no, y se devolvió. Por eso digo que más fácil pasa como en camello, por el ojo de una aguja, que un rico entra al reino de los cielos. Cuando la riqueza se vuelve tu Dios. No se lo dijo a él, se lo dijo a sus discípulos. Sí. Ya se había ido joven rico, él se vuelve a sus discípulos y le da eso. Pero si la riqueza como un momento cínico para mí, filosofía cínica de Diógenes. Exacto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Eso es lo que yo decía ayer. Y exhibiendo vanidades. O sea, hablando de la palabra de Dios. Pero ahí reiteramos lo que decíamos ahorita. Si tú te vas al gobierno que habla en nombre del pueblo y los representa, tú tienes a una nómina de multimillonarios. Lo que no hemos dicho es lo igual siguiente. Que estos hay mucha gente, muchos amigos tienen ahora miedo y yo creo que no están bien organizados las iglesias si eliminan el Estado laico otra vez. Sí. La llegada del Estado laico costó 100 años de guerra brutal en Europa. Se nos acabó el tiempo. Y no lo jueguen. Tomás, se nos acabó. Samuel, vamos a cerrar solamente con tus palabras. Ha habido un choque fatal en nuestra sociedad 20 segundos. con lo que fue este evento este fin de semana. Sí. Y yo creo que es un momento en el cual los cristianos evangélicos deben revisar la manera en la cual ellos ejercen su fe. Este es un momento en el cual debe volverse al cristianismo bíblico. Ese cristianismo que cumple 500 años en la Reforma, donde Martín Lutero tuvo un gran cambio en su vida a través del estudio de las Escrituras. Es lo que debemos hacer los cristianos evangélicos. Volver de nuevo a la Biblia y entender que la Biblia condena y critica la codicia y no debe utilizarse jamás la codicia como una palanca de la fe. Eso mismo que ella critica, que es la codicia, jamás debe ser esa palanca utilizada para traer personas. Y la sanación principal es la sanación del alma nuestra. Esa es la que tenemos que buscar. La sanación principal es completa porque Cristo vino a sanarlo todo. Vino a sanar el cuerpo, el alma, la sociedad y la tierra. Ok. Cerramos con un comentario de Gilbert Mateo. ¿Acaso nadie sabe qué pasó el 10 de marzo de 1954? Hubo la misma crítica, pero los sanados fueron bastantes y comprobados por los médicos. ¿Cuántos sanados de este fin de semana están comprobados por los médicos? ¿Cuántos se comprobaron de hace 10 años? Sencillo. Vamos a pedirle, si ya Joshua se fue, entonces como nosotros sabemos quiénes fueron los que lo organizaron, vamos a dar seguimiento a ellos que están aquí a ver qué pasa. Sanados pueden ser muchos, en muchas iglesias y denominaciones, pero no se puede utilizar la fe para enriquecerte y vender los milagros. Todo el que va no necesariamente va a recibir una sanación, no va a recibir un milagro, solamente porque lo diga el pastor. Que no dejen de beberse la pastilla, Dios. Síganse bebiendo la pastilla, poniéndose la insulina, vayan a su médico. Señores, gracias. Muchísimas gracias por su atención. A partir de mañana se acabó TV Joshua. Volvemos a la vida.